¿Te pasa que te peleas constantemente en tu mente? ¿Te pasa que no sabes cómo rechazar pensamientos que te son desagradables? Bueno, quiero informarte que todos los días libramos una batalla, la batalla de la mente. ¿Qué estás haciendo para darle valor y sentido a tu vida después de la pandemia? Guadalupe Radio presenta la videoserie Para Volver a Empezar con Adriana Corona Gil, una producción original disponible solo en las aplicaciones de Guadalupe Radio. Pero quiero presentarme primero. Mi nombre es Adriana Corona Gil, soy orgullosamente mexicana, soy escritora, locutora de radio, de televisión, empresaria y ahora aquí haciendo estas series originales de Guadalupe Radio con mucho amor para ti. En esta ocasión quiero hablar de la batalla de la mente que todos libramos sin excepción, de razas, de color, de ideología, en la mente todos los días. Se dice que nuestra alma está dividida o alberga 3 elementos fundamentales. La mente, que debe ser renovada de manera constante, las emociones, que deben ser sanadas, y la voluntad, que debe ser rendida al Espíritu Santo. Así que voy a empezar por ahí, vamos a empezar con estos elementos. Y qué curioso que en la palabra de Dios nos dice: despojaos de la pasada manera de vivir. Cuando vivimos alejados de Dios, tenemos una manera muy particular de vivir. Y de seguro todos hemos estado y seguimos cayendo a veces en esa manera de vivir. Voy a poner ejemplos. Cuando la palabra de Dios dice que nos despojemos de la antigua manera de vivir, se refiere a todas las veces que llegaste a vivir esclavo del alcoholismo, de la pornografía, del juego, esclavo de las compras sin sentido, esclavo de la amargura, del mal carácter, de la ira, de la envidia, de la pereza, esclavo de no desarrollar tu máximo potencial. ¿Cuántas cosas negativas vivimos mientras estamos lejos de Cristo? Curiosamente, creemos que estando lejos de Él somos libres, poderosos, puedo hacer lo que yo quiera. En efecto, sí. La palabra de Dios te dice: todo te es permitido, mas no todo te va a edificar. Y cuando estamos alejados de Dios, vamos a cometer un sinnúmero de atrocidades. Hoy en el mundo, cada día son más las personas que ya no creen en Cristo, que dudan de que esté verdaderamente vivo en la Eucaristía. Y entonces, con mucha frecuencia, adoptamos, y me incluyo, maneras de vivir que nos ven del mundo. Como todo el mundo hace eso, entonces creemos que eso no es tan malo. La palabra de Dios es muy contundente. Dice que dejemos los vicios, dice que dejemos los pleitos, la insensatez, la envidia, la avaricia, la gula. Cuando vivimos de esa manera, somos esclavos del pecado que nos aleja de Dios. Y esta batalla está en la mente. La palabra de Dios nos dice que nos revistamos del hombre nuevo. ¿Y cómo es el hombre nuevo? El hombre nuevo vive acorde a la justicia y a la santidad. Y cuando digo santidad, no quiero decir que vas a estar adentro de un templo con los ojos volteados al revés y cantando el aleluya. No. Cuando hablo de la santidad, hablo de que entendamos que santidad significa que me reservo para Dios. Pero por supuesto que va a haber una batalla. Si tú crees que Satanás se va a dar por vencido de que tú te hayas acercado a Dios, de que tú quieras caminar con Él, por supuesto que no. Y estoy segura que lo has experimentado. Cuando estás lejos de Dios, estás tranquilo,
nada te pasa, vives en tu zona de confort, pero cuando empiezas a acercarte a Dios, cuando dices, ok, Señor, quiero empezar a vivir como tú quieres, voy a empezar a obedecerte, empiezan a pasarte muchas cosas, porque empieza a haber una resistencia a dejar esa manera de vivir. Y te pasa de todo. Mi primer director espiritual, el padre Rigo, que en paz descanse, él era exorcista, y decía, si en tu vida no tienes persecución, si en tu vida no tienes pruebas, es porque no estás haciendo nada. Estás ahí viviendo de muertito, eres tibio, y los tibios Dios los vomita. No entendía mucho cuando él me decía esto, hoy lo entiendo. Cuando tú estás decidido a caminar con Cristo, el demonio va a atacarte todos los días. Cuando mis jóvenes me dicen, por ejemplo, oye mamá, cuando me drogaba, pues yo estaba en la inconsciencia, ¿y por qué ahora me pasan todas estas cosas? Porque ya el demonio te tenía del otro lado, corazón. Con una persona que ya la tiene ganada para el infierno no tiene que incomodarla, al contrario, la deja tranquila para que no se mueva de ahí. Pero cuando tú quieres, te voy a poner otro ejemplo, cuando quieres empezar a dejar de comer azúcar, a dejar de comer harinas, ¿qué tal? Empieza lo difícil que es la desintoxicación, lo difícil que es cambiar los hábitos. Entonces, Satanás ataca la mente. ¿Y cómo saber si mis pensamientos son de Dios o son de Satanás? Es muy simple. Cuando los pensamientos son contrarios a la palabra de Dios, entonces estamos en el pensamiento del mundo. Y San Pablo nos dice cuál es el pensamiento de Dios. San Pablo lo reitera de una manera muy clara y de una manera contundente. Dice, piensa en todo lo bueno, en todo lo bello, en todo lo grande y en todo lo excelso. Solo en eso pensar. Y aquí me detengo. En todo lo bello. A ver, en este día, ¿qué cosas bellas has observado? Mientras yo venía a este estudio, el cielo está hermoso, con un azul increíble. El viento tiene un calorcito rico, húmedo. ¿Qué observaste de hermoso? Generalmente estamos en el automático. Entonces no vemos ni lo bello, ni lo grande, ni lo excelso. Cuando nuestra mente está solo enfocada en las debilidades humanas de no puedo, no la voy a hacer, no me alcanza el dinero, es que para lo que gano, es que no estoy contento con mi trabajo, es que ya me enojé con la mujer, etc. Estos pensamientos nos van acorralando y nos van llevando a ese estado mental que llamamos depresión, que llamamos desinterés, que llamamos desesperanza. El demonio quiere, y te lo digo con conocimiento de causa, el demonio quiere que tú pierdas la esperanza. El demonio quiere que tú pierdas la confianza en Dios. Por eso la palabra de Dios dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. ¿Cómo está tu fe? Enclenque, porque no estudias la palabra de Dios. Y si no la estudias, no podrás defenderte. Cuando el demonio atacó a Jesús, o lo retó en el desierto, si lo quieres ver de esa manera, le lanza preguntas. ¿Y Jesús cómo le contestó? Jesús contestó desde la palabra de Dios. San Pablo nos dice que pensemos en lo bueno, en lo bello, en lo grande y en lo excelso. ¿Por qué hay tanta confusión ahora? Cuando un pensamiento viene del bien, cuando un pensamiento viene del amor, fíjate bien, no trae confusión.
Sin embargo, hoy observa cuánta confusión existe en las personas. No saben qué quieren, no saben para dónde van, no saben qué son, no saben qué sienten. Y esto lo digo porque yo trabajo con chicos todos los días. Hay una gran confusión. Otra manera de darnos cuenta cómo estamos pensando son los pensamientos del desaliento. No lo voy a lograr, ¿para qué lo intento? Esto es muy difícil, no creo que pueda, ya hay mucha competencia, no tiene sentido intentarlo. ¿Te fijas? Desaliento. Hay pensamientos de división. Tú no te dejes, llégale y dile, que se cree que él haga su parte y tú la tuya, ¿cómo crees que le vas a ayudar? ¡Wow! El demonio divide. Acuérdense que él viene a matar, a robar y a destruir. También están llenos de desánimo, de no querer hacer nada, yo veo a muchas personas sobreviviendo, que no es lo mismo que viviendo. Una persona que sobrevive, ¿sí? Pues ahí se la va llevando, no tiene sueños, no tiene metas, se conforma, aunque no esté a gusto donde está. Pero una persona que vive, acepta los retos, se pone metas, se esfuerza, sale adelante, desarrolla la voluntad y la disciplina. Entonces yo quiero que te preguntes, ¿estás viviendo o estás sobreviviendo? Porque tu mente juega un papel primordial en los acontecimientos que vives todos los días y en donde estás en este momento. Voy a contarte algunas cosas que te pueden servir, pero antes de ello me faltó decirte que otras de las cosas en las que el enemigo daña mucho la mente es el miedo. El miedo paraliza, el miedo te baja el sistema inmunológico, el miedo te impide avanzar, el miedo no te deja que desarrolles tu máximo potencial, porque tienes miedo a fracasar, porque crees que no lo vas a lograr, porque tienes miedo a la crítica, en fin, los miedos son muchos. Entonces la confusión, el desaliento, el desánimo, la división y el temor son pensamientos que no vienen de Dios. Son pensamientos que van minando nuestra mente, que van metiéndonos en el dolor. Estos pensamientos generan dolor y nos esclavizan. Hay un joven, yo quiero platicarte esta historia. Este joven viene del satanismo. Cuando llega conmigo, pues venía de la droga, de traficarla, está todo tatuado en su cuerpo. Tuvieron que ejercer sobre él 17 exorcismos por todas las cosas que venía cargando. Y él tenía un sueño, llegar a ser boxeador profesional. Él había sido literalmente un niño de la calle. Y cuando me decía que si lo iba a lograr, en una ocasión me dice mamá, quiero ganarme los guantes de oro. Le digo, lo vas a lograr. Y se me quedaba viendo. Siempre y cuando, le digo, te sometas a la disciplina, trabajes y crezcas. Pero yo le hice una pregunta mayor. ¿Por qué quieres ganar los guantes de oro? ¿Por qué quieres ganar un campeonato mundial? Tienes que tener una razón poderosa. Y me dijo algo que me impactó, que tocó mi corazón. Y me dijo, mamá, quiero poner gimnasios para los niños de la calle y arrancarlos del peligro en el que yo estuve. Dije, ¿sabes qué? Ese pensamiento, ese ideal, ese sueño te va a llevar a la grandeza. Actualmente lleva 4 peleas ya profesionales, se está entrenando muy duro y las 4 las ha ganado. Entonces, fíjate lo que impacta en un joven su manera de pensar. Yo jamás le digo a un chico que no va a lograr el sueño por loco que sea. Lo que sí le digo es, vamos a hacer un proyecto, vas a hacer un plan y te vas a trabajar. Porque
Si nomás tienes ideas, las personas dicen, querer es poder. Yo le digo, no, corazón. Las personas quieren muchas cosas, pero para poder tenerlas, tienen que pagar el precio de ellas. Y no siempre es dinero. A veces tienes que pagar el precio a través del conocimiento, a veces a través de la entrega, a veces a través del entrenamiento, a veces a través de la voluntad. Por lo tanto, para poder ganar la batalla de la mente, hay 3 pasos que son fundamentales. El primero, controlar nuestras emociones. Daniel Goleman, que es el padre literalmente de inteligencia emocional, nos habla de que le podemos meter inteligencia a la emoción. ¿Quieres estar enojado? Sí. ¿Por cuánto tiempo? ¿Quieres estar triste? Permítete llorar. ¿Cuántos días? Entonces, cuando tú controlas las emociones, entonces lograrás, fíjate bien, porque cómo funciona la mente. El ser humano piensa, con lo que piensa siente y con lo que siente hace. Cuando tú controlas las emociones, entonces empiezas también a poder controlar tu mente. También declarando las promesas de Dios. Hay más de 5,000 promesas en las Sagradas Escrituras. Estoy segura que tú que me estás viendo en este momento te diría, ¿cuántas conoces? ¿Por qué la gente vive en la desesperanza? Porque no conoce las promesas que están en la Biblia para ti y que las harás tuyas en el momento que las creas. Fíjate lo que dice la palabra de Dios. Todo es posible para el que cree. Todo, no hay límites. Bástate mi gracia que yo te daré cada día para que mi poder se manifieste en tu debilidad. Todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando tú repites, cuando haces tuyas estas promesas dadas por Dios para ti y para mí, tu manera de pensar cambia. Y a eso se refería San Pablo cuando decía que renováramos nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento solo será renovado si cambiamos la información que entra al pensamiento. Por lo tanto, mientras más conozca la palabra de Dios, más promesas conoceré y entonces más promesas haré mías. Y es entonces cuando las cosas se hacen nuevas. Por último, cuando empezamos a pensar acorde a la palabra de Dios, empezamos a ser vencedores en nuestra vida. Amores, en 10 años yo he visto milagros todos los años, porque he podido constatar que lo que dice la palabra de Dios es verdad. Cuando un ser humano abre su corazón, cuando un ser humano entrega su porquería, porque todos traemos porquería, aquel que me diga que no, pues le digo mentiroso, porque todos hemos pecado. Pero cuando vas con esa sencillez y con esa humildad, sabiendo que Dios ya sabe lo que traes en tu corazón. Y cuando le dices, sosténme. Hay una parte de la Biblia que dice que cuando sientas que te falta la fuerza, se la pidas, la fuerza del búfalo. Y yo, como soy muy aprovechada, y lo digo de verdad, esto no es rollo, muchas veces le dijo, Señor, dame la fuerza de una manada de búfalos para poder con esto que me has encomendado con los chicos. Porque muchas veces te van a bajar las pilas, pero la promesa de Dios se cumple. De verdad se cumple. Solo requieres creer en ella. Solo requieres empezar a hacerlas tuyas en tu vida. Cuando en Malaquías 3, ¿por qué las personas viven en pobreza? En mi 11º libro hablo de la economía infalible. Yo doy un diplomado que se llama Finanzas Bíblicas, que tiene que ver con la mente. La gente dice, no, yo no puedo salir de aquí, no, es que el dinero no me alcanza. Eso es una mente de pobreza. Cuando tú cambias tu manera de pensar, ¿sí? El libro más financiero que existe es la Biblia. Entonces, cuando tú empiezas a aplicar los principios bíblicos en tu vida, no vuelves a tener carencia económica. Y esto te lo firmo. Esto te lo puedo avalar, porque llevo muchos años entrenando a seres humanos para cambiar su economía.
para basarse en la economía de Dios y entonces se manifiesta en la vida terrenal. En Malaquías 3 dice, tráeme los diezmos y te abriré las ventanas de los cielos para que tu casa te sobreabunde. Eso te dice la palabra de Dios. ¿Pero qué te dice el mundo? No puedes, estás en quiebra, estás endeudado, no vas a salir de ahí. Pues es mentira. Porque a cientos de jóvenes hemos podido sacar de la pobreza a ser empresarios, de la indiferencia a que tengan un proyecto y un sueño, del no creer en sí mismos a que puedan desarrollar su máxima grandeza. Y el verdadero poder está en aquello que pones en tu mente. Gracias por acompañarnos en la videoserie Para Volver a Empezar con Adriana Corona Gil. Comparte este contenido y ayúdanos a multiplicar la bendición.